en serio estamos todos muy preocupados porque no queremos volver a repetir la historia para tener que cuidarnos de cerrar todo. Esto sería muy triste, sería malo para los restaurantes que tengan que nuevamente cerrar. Hay mozos que trabajan, hay 5 millones de personas que dependen de trabajo del día a día, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir hablando de esto con Gaby Zagordo, pero arrancamos con un tema. Coppola tiene COVID. Ahí lo estamos viendo a Guillermo Coppola, que confirmó que tuvo un diagnóstico positivo, ¿no? ¿Qué hiciste, Guillermo? Él se sentía... ¿A dónde fuiste, Guillermo? ¿Sabes ¿Qué te pasa? Él dice que no sabe cómo se lo contagió porque él se cuida mucho. Dice que apenas sale de la casa porque sabe que es uno de los grupos de riesgo, tiene más de 70 años, que solo va a hacer alguna compra, que no tiene contacto, no va a reuniones, nada, que no sabe cómo se lo contagió. Pero que comenzó a sentirse mal, tenía fiebre, tos seca, dolor de cintura y dijo, bueno... Me voy a hisopar por las dudas, el diagnóstico le dio positivo, está bien, en su casa, ¿no? Aislado, sí, es leve. Esos fueron los síntomas que tuvo, pero lógicamente está aislado y se está cuidando. Sí, además vive con la suegra, con la mujer y con Elisabetta, la hija. Todos quedan aislados. Con lo cual, claro, él está aislado totalmente de el resto de la familia. Bueno, ahí está, él se cuidó, pero el tema es ese, justamente. Alguien si se cuidaron todos, ¿no? Claro, si se cuidaron todos. Si alguien que fue a la casa... de pronto no se cuidó y entonces contagia. Sí, ¿alguien habrá ido a alguna fiesta clandestina? Mirá esta fiesta clandestina en Villa Carlos Paz. Hace un ratito te contábamos en la costa atlántica, fiestas en el medio de la playa. Pero esto llama la atención, porque es una fiesta, Gaby, adentro de un boliche. Sí, miré esas imágenes que llaman la atención, ¿no? En un boliche que allí en Córdoba hay boliches que están habilitados, que pueden atender a la gente, pero en forma de servicio gastronómico, ¿no? Claro, y con un bar, un restaurante. Exactamente, donde la gente puede ir a comer, donde tiene que haber un estacionamiento, un aforo. Sí. Después, viste, se transforma en boliche. Y después se transforma, pero tienen que cumplir con un aforo determinado y fíjate la cantidad de gente que había ahí. Corren las mesas directamente y se arma boliche. Ahí se arma... escúchame, me imagino que al boliche lo clausuraron, ¿no? Sí, lo multaron también, sí. ¿Cuál es la multa? No sé el monto de la multa, pero debería ser una multa alta. Es que tendría que ser más alta todavía, ¿no? Sí, justamente para prevenir para desalentar, a veces somos hijos del rigor, lamentablemente. Bueno, ya se hizo un trabajo, una investigación donde queda comprobado que los jóvenes se están, claro, contagiando mucho más, de 20 a 30 años fundamentalmente, Gaby. Sí, ese es el rango en donde se nota mayor crecimiento en la curva de contagios. Hoy difundieron también las cifras oficiales y se está viendo que en el rango, por ejemplo, de 20 a 39 años, es un rango amplio, pero que es la población activa y más joven, son los que más contagios tienen. Casi la mitad es en ese rango de edad. Después lo vamos a estar viendo y analizando con el testimonio de Bisotti. Estos son los datos de Argentina. Estos son los datos de las últimas 24 horas, se dieron a conocer en el día de ayer. Bueno, son datos que tienen que ver con ya fin de semana. Lamentablemente no es este dato real, ¿no? No es este y tampoco es el promedio semanal que está dando 8.200 casos porque venimos de unas semanas atípicas, ¿no? Con varios feriados donde también hay menos testeos, menos carga de datos. El feriado de Navidad hace 7 días y el último feriado del primero y el 31 y el 24 que también mucha gente, bueno, es en cierta forma creo que el jueves y viernes se va a tratar de establecer exactamente, bien, claro, hoy, mañana y pasado. Claro. Pues este dato, vuelvo a repetir, esperar unos días para no se entusiasmen con este dato porque lamentablemente ese dato, ojalá que fuera así, ¿no? Sí, pero la semana pasada hubo 11.000, ¿te acordás? De todas formas, de esta cantidad de nuevos casos, 5.884, más de 2.000 son de la provincia de Buenos Aires, lo que indica que seguimos estando en una situación muy complicada en la zona del AMBA, en la ciudad, el conurbano, la costa atlántica. Bueno, los funcionarios ya se dieron cuenta de lo que está pasando, por eso ya se dirigen concretamente hacia determinado sector, ¿no? Sí, Carla Bisotti hoy habló de esta situación, de cómo los jóvenes son el principal grupo de contagio, el que más creció en el último tiempo y que son ellos quienes después van a las casas y 2 semanas después de que ellos se contagian se ve cómo crece también la curva en las personas mayores. Quienes más se infectan son las personas más jóvenes. Fíjense que entre 0 y 19 años es el 10%, entre 20 y 39 años es el 43.3% de los casos, 40 a 59 años 31% y mayor de 60 15%.
Recordemos siempre la curva de la mortalidad, 82% es en mayores de 60 años, se sostiene en Argentina y en el mundo. Quienes más se infectan son las personas jóvenes que circulan, activas, y unas semanas después se empieza a observar la transmisión a las personas mayores de 60 años y el impacto en la mortalidad es en ese grupo etario. Volver a recordar la importancia de esa situación. Yo sé que los jóvenes que nos están escuchando me van a decir, déjate de joder, Mirol, basta de decirnos. Bueno, sí, te lo vuelvo a repetir, ahora depende de vos. Son tan solo unos meses más de paciencia. Nos vamos a vacunar todos y después las cosas, no es que hay que relajarse, nos tenemos que seguir cuidando, pero ya va a ser de otra forma, los protocolos van a cambiar. Ahora, la preocupación obviamente la tiene el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Cuántas veces nos ha dicho no podemos liberar todo porque si no vamos a caer en un pozo como el que está cayendo el Reino Unido? Alemania, que ya cerró, también están en la fase 3 y en la fase 4. Están todos los países dando todo. una marcha atrás. Bueno, entonces, justamente el presidente Alberto Fernández nos hablaba de esta preocupación. Que la pandemia no se ha disipado. Y entonces, ahí tenemos un verdadero desafío como sociedad. Si en verdad no queremos volver atrás y queremos dar este paso hacia adelante para ponernos de pie, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. Responsabilidad social quiere decir cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar al quien tengo al lado. Porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Bueno, ahí está. Realmente preocupante. El riesgo de paralizar todo existe con otra vez el impacto en la economía, Tony. Y bueno, por supuesto, todo va a depender, como hablaban recién con Gabriela, de los números, y te diría que no de los números, como ustedes recién decían, de lunes, martes, miércoles, sino que va a depender un poco de jueves, viernes y la otra semana. Ahí se podrían empezar a tomar medidas un poco más generales. Por ahí la provincia de Buenos Aires se adelanta. Ustedes saben que esa discrepancia siempre existe, sí, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires quiere ser más inflexible. Sí, la ciudad quiere de abrir Buenos todo. Aires dice esperemos. Sí, Larreta quiere abrir mientras Kicillof está preocupado. Por eso un tema intermedio se podría buscar en el AMBA, algún tema intermedio que se podría conocer a mediados de este mes, ¿no? Me dijeron a mediados de este mes puede haber medidas importantes. Sí, y va a depender de los números. Van a ver lo que ustedes hablaban recién. Si esto es estacional por Navidad, Año Nuevo, más el funeral de Maradona. Esos 3 episodios juntaron mucha gente. Entonces, si los números bajan después de esta semana, digamos, serán unas medidas, y si no, serán medidas más duras, tipo la que hay en Europa, la del toque de queda sanitario. Tal cual. Gracias, Tuni. Yo dudo que lamentablemente sean muy buenas las cifras de los próximos días. Lo dudo. Ojalá que me equivoque. Gracias, Tuni Cóndor. Bueno, y hace una semana comenzó en nuestro país a suministrarse la vacuna rusa, Gaby, y volvieron a aparecer varias fake news. Sí, llama la atención que a pocos días del comienzo de la aplicación de la vacuna ya circularon todo tipo de fake news, ¿no?, a través de las redes sociales. Algunas que indicaban, por ejemplo, que había causado una muerte, ¿no?, en el hospital Churruca. Luego se determinó que nada tenía que ver, que esa persona ni siquiera había recibido la vacuna. También circuló, por ejemplo, que en Rosario habían tenido que detener por completo la vacunación. Esto también fue desmentido. Así que hay que prestar mucha atención con las noticias que circulan, sobre todo en las redes sociales. Chequearlas y también analizarlas. Si me permitís, Gaby, un tema que me preocupa mucho, ¿no? En un medio de comunicación, un profesional de la desinformación dijo, mirá qué disparate, bueno, pero están dando nada más que la mitad de la vacuna. Claro, están dando la primera dosis. Sí, claro, como en cualquier otra. No pueden dar el total de la vacuna, señor. Ya está en Punta del Este en estos momentos, ¿no? No pueden dar toda la vacuna. Primero se da la mitad de la vacuna y a los 21 días la segunda mitad.
Claro, sí, cuando lleguen esas dosis que todavía no llegaron, las de la segunda, las que corresponden a la segunda dosis. Gaby, ¿y el tema de los efectos adversos, de lo que se habló justamente en estas fake news? Claro, hubo noticias que no por ahí no fueron fake news, pero según como yo te digo la noticia, puede ser interpretada de una manera o de otra. Si yo te digo, por ejemplo, hubo más de 300 casos adversos de la aplicación de la vacuna, uno dice, uy, 300 casos adversos, ¿qué pasó? Bueno, depende fue lo que con qué lo comparamos, claro, ¿no? y entre cuántas personas. Bueno, estas fueron informaciones difundidas después de 2 días de vacunación, donde vamos a repasar algunos números. Se aplicaron 32.13 vacunas al segundo día, ¿no? Y de esas 32.000, hubo 317 efectos supuestamente atribuibles a la vacunación. Esto se tiene que determinar. Fiebre, dolor de cabeza, muscular. Claro, que no tienen, que son los lógicos de cualquier. Te aplican la vacuna contra la gripe y sentís lo mismo. De tantas que nos hemos aplicado. Son los esperables, ¿no? Y no son graves, además. ¿Cuánto representa? El 1%. Sí, que no es nada. Por eso hay que ponerlo en contexto. Si yo te digo, bueno, tal es el número, pero bueno, ¿cuánto representa en porcentaje? ¿Y es lo esperable? Sí. ¿Son graves? ¿No son graves? Sí, bueno, de hay hecho, que cuando se le analizarlo en forma aplicaban a la gente conjunta. que estuvimos en vivo esa mañana, los médicos le decían justamente... ¿Qué puede tener esos efectos? Bueno, que es lo mismo cuando uno lleva, por ejemplo, a un hijo a aplicar cualquier vacuna, también te dicen, bueno, le puede doler en la zona, puede levantar algunas líneas de fiebre, puede tener decaimiento, Sí, te lo tienen que avisar. Y además está ocurriendo en el resto del mundo con otras vacunas, con Moderna, con Pfizer, con cualquiera. Sí. ¿Cuáles fueron los efectos reportados más habituales? El 44,2%, fiebre con cefaleas y omialgias, cefalea y omialgias 25,6%, fiebre 11,4%, reacción local en el sitio de la inyección 9,5% y una alergia leve 1,3%. Esos son los efectos esperables, habituales ante cualquier vacunación. Con todas las vacunas y en todo el mundo es el mismo resultado aproximadamente. Sí. Con lo cual habla de la efectividad de todas las vacunas. Bueno, vos sabés muy bien que había un país que nos miraba y decía, están haciendo muy mal las cosas. Uruguay decía, nosotros lo sabemos manejar bien, pero ahora resulta que están en un colapso sanitario. Están en una situación complicada y temen que para el mes de febrero puedan tener un colapso en el sistema sanitario. Por eso, desde el Colegio Médico de Uruguay hicieron un llamado a las autoridades para que mantengan las medidas restrictivas. Ellos habían tenido 10.000 casos en 9 meses y en solo 2 semanas volvieron a tener 10.000 casos. En solo 2 semanas, en un poquito más de 2 semanas. Con lo cual indica que venían haciendo bien las cosas. Claro, pero si sigue este nivel de contagio podría colapsar las terapias intensivas de ese país. Por eso hay mucha preocupación. Bueno, la nueva cepa, la que conocimos en Reino Unido, llegó a los Estados Unidos, llegó a Chile la semana pasada y ahora, Gaby, también llegó a Brasil. También en Brasil fueron detectados 4 casos. Se cree que hay muchos más, pero estos son los que están confirmados. En la ciudad de San Pablo, primero se habían confirmado 2, ahora otros 2. Y de ellos, solo uno tiene un antecedente de viaje, lo cual indica también que esta cepa está circulando, que hay transmisión comunitaria. O sea que pueden aparecer en las próximas horas, en los próximos días, casos, muchos más. Exactamente, teniendo en cuenta que es la cepa que circula en Reino Unido, que es un 70% más fácil de transmitir que la cepa habitual.